de hoy. Bien, a ver, primero vamos recapitulando el tema que hemos visto la clase pasada. Ya de paso acabamos poniendo puntos. A ver, la clase pasada comenzamos a entrar, bueno, ya entramos desde el comienzo del curso a analizar analizar, ¿no? El entorno externo e interno de la empresa y un poco que ya estamos ya más aterrizando a la parte interna y dentro de este análisis interno pues estamos hablando hemos hablado primero del análisis vertical y horizontal y hemos dicho, ¿no? Que el análisis vertical, a ver, ¿por qué se caracterizaba el análisis vertical? ¿Quién me dice? ¿Por el chat o por el micro? ¿Por qué se caracteriza el análisis vertical? Ya hemos visto que se aplica en el estado de situación financiera y el estado de resultados, pero ¿cómo se aplica el análisis vertical? A ver, ¿me escuchan, chicos? Sí se escucha, profesor. A ver, ¿quién me puede decir en qué consiste o cómo se elabora el análisis vertical? A ver, Flor me dice porque nos muestra el aumento y disminución de crecimiento o de crecimiento. No, análisis vertical no nos confundamos con el análisis horizontal, el vertical. ¿Qué nos mostraba el análisis vertical? Vamos chicos, han hecho la práctica el día martes. El porcentaje, ¿no? El peso, la proporción, ¿no? Entonces, es un porcentaje de algo, es la proporción de algo, es un peso de algo, ¿no? Ese algo, ese todo, viene a ser, ¿no? En el caso del balance general o el estado de situación financiera, en el lado del activo, dijimos que el total activo era el 100%, el todo. De ese todo, nosotros teníamos que sacar la proporción, el peso, el porcentaje, ¿no? Que representaba cada una de las cuentas. Y para eso teníamos que dividir cada cuenta entre el total activo. Si no, nos íbamos por el lado del pasivo y patrimonio, pues el 100% era el total pasivo y patrimonio, y cada una de las cuentas del pasivo y el patrimonio teníamos que dividirlo entre el total. Y nos iba a indicar también el peso, ¿no? La proporción, ¿sí? Si teníamos dos periodos a los cuales hemos aplicado el análisis vertical, pues podíamos establecer una comparación, ¿no? De cuánto pues se ha incrementado una cuenta respecto a la otra en un periodo determinado, ¿sí? Pero principalmente el análisis vertical nos indica la importancia que tiene esta cuenta determinada respecto al total, ¿sí? Y ya hemos dicho que si nosotros tuviéramos, aparte de los estados financieros, tuviéramos las notas a los estados financieros, pues este análisis lo podríamos profundizar un poco más, ¿no? Porque dijimos, oye, incrementan los inventarios. ¿En cuánto se han incrementado? ¿Cuánto representan los inventarios del total activo? 30% ya. Pero ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué es 30%? Podemos asumir varias cosas, ¿no? Oye, mira, la empresa no está vendiendo, no hay rotación, ¿no? O de repente ha tenido un pedido importante, para tal fecha ya produjo porque tiene que tener el pedido. Entonces estamos suponiendo. ¿Dónde vamos a encontrar la verdad?
en las notas a los estados financieros cuando, ¿no? Ahí vamos a ver, pues, qué cosa ha pasado con esa cuenta, ¿no? Y por qué representa el 30%. ¿Sí? Bien. Y el análisis horizontal. ¿En qué consistía el análisis horizontal? ¿Qué cálculos hacían? Eran dos tipos de cálculos que se hacían en el análisis horizontal. A ver, ¿qué nombre tenían esos cálculos? El que me dice por el micro, por el chat. Recuerden que estamos poniendo puntos ahorita. Estamos recordando lo que hemos hecho la clase pasada. A ver, en el análisis horizontal, ¿qué mirábamos? A ver, Luz, Carla, ¿qué, qué hacíamos en el análisis horizontal? ¿Para qué nos servía? Bien, Flor nos dice para allá las tendencias. Bien, ¿qué más? Rodrigo nos dice comparar dos periodos. Exacto, ¿no? Para hacer el análisis horizontal, vamos a hacer una comparación. Esa es la palabra. Vamos a comparar dos periodos, ¿no? Periodo 2021 con el periodo 2020. Ya, profe, ¿qué voy a comparar? El análisis de tendencias, es decir, la tasa de crecimiento. Oye, esta cuenta, efectivo y equivalentes a efectivo, se ha incrementado en el 2000, se ha incrementado, perdón, se ha incrementado de 2020 a 2021 en 15%. ¿Ya? Este 15% representa, restamos el monto de la cuenta 10 del 2010 menos el monto de la cuenta 10 del 2020. Ya, este incremento del 15% representa 5.000 soles. ¿Sí? Entonces, en una primera fase nosotros vamos a analizar, ¿creció? ¿No? ¿Cuánto creció? ¿Cuánto representa ese crecimiento? ¿O decreció? ¿Cuánto representa ese decrecimiento? ¿Dónde podremos entrar en un análisis más profundo? Igual, yendo a las notas a los estados financieros. ¿Sí? Oye, ¿por qué se incrementó caja? Ah, mira, es que vendimos al crédito, vendimos por 30 días, sí. Ya, pues hemos vendido al crédito y justo ya han comenzado a pagar, ¿no? O teníamos problemas de cobranzas y hemos aplicado una nueva estrategia y estamos solucionando el tema, ¿no? Y las cuentas por cobrar han disminuido y se ha incrementado ¿no? el efectivo, ¿sí? O hemos hecho préstamos a los trabajadores y ya, no, ya estamos cobrando, pues nos están pagando, ¿sí? Etcétera. Entonces, analizamos el por qué. Pero como no tenemos las notas a los estados financieros, simplemente va a ser un análisis comparativo que aumentó, que disminuyó. Y determinar en qué porcentaje y en qué monto específico. ¿Ya? Entonces, eso era simplemente el análisis vertical y el análisis horizontal, ¿no? Ahora lo que vamos a entrar es hallar los ratios financieros. Y al momento yo de hablarte de ratios financieros, a ver, ¿qué es un ratio? A ver, pongan ustedes, no pongan ratios financieros, pongan ¿qué es un ratio? ¿Qué es un índice? A ver, ya vamos a entrar al tema de hoy día. Qué es un ratio? ¿Qué es un índice? A ver, ratio, índice, a ver, ¿qué cosa es? O también coeficiente o razón también, ¿no? ¿Qué cosa es? A ver, vamos chicos, participen. Están muy callados hoy día. Y eso que es viernes sangriento, vamos. Vivian, Rodrigo, María, Ana Lucía, Luz María, todos están durmiendo. Solamente Flor está despierta. Los demás
María Zamata, Geraldo, deja de ver Goku, Jimena, Jocelyn, Jessica, Caterine. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué es un ratio? ¿Qué es una razón? ¿Qué es un cociente? ¿Qué es un índice? Todos hemos hecho matemática básica. A ver, ¿qué es una razón? ¿Qué es un cociente? Vamos, chicos, ¿ah? Todo el mundo ha hecho álgebra, aritmética, vamos. O si no, pongan ahí en Google. A ver, Carla, en Google, ¿qué cosa es un ratio, un cociente, una razón? Ya dice Carla, dos magnitudes que están relacionadas. Flor nos dice, mide la relación que existe entre dos cifras económicas o financieras de una empresa. ¿Ya? Bien. Como ha mencionado Carla y Flor, ¿no? Va a comparar, va a medir dos elementos. ¿Sí? Dos elementos. ¿Ok? Entonces tenemos que comparar. ¿Sí? Vamos a relacionar. ¿Ok? Entonces, un ratio, los ratios, índices, cocientes, razón, ¿no? Es una relación que expresa el valor de una magnitud, ¿no? Como han dicho ustedes, en función a otra, ¿sí? Entonces, expresa el valor de una magnitud en función de otra, ¿ya? Eso es lo que es un ratio, ¿ya? Y se obtiene, como dijimos, de dividir, ¿no? Un valor por otro, ¿ya? Un valor por otro. Entonces, en estos ratios, vamos a ver, primero pongamos el logro de la sesión, antes de seguir. ¿Cuál es el logro de esta sesión? Al finalizar la sesión, el alumno utiliza los ratios financieros para el análisis e interpretación de los estados financieros. Bien. Vamos a ver ratios, importancia, qué es el ratio financiero. Bueno, ya estamos entrando qué cosa es un ratio. La clasificación de los ratios, que son ratios de liquidez, solvencia, gestión, rentabilidad. Entonces, nosotros estamos diciendo que ratio, ¿no? Es la relación de dos variables, ¿no? El cual nos va a botar un resultado que resulta pues de dividir un valor por otro, ¿no? Y que de esta forma también podemos apreciar cuántas veces está contenida una magnitud en otra, ¿no? Entonces vamos a ver cuántas veces está contenida una magnitud en otra, ¿no? Que vamos a ver a continuación, ¿no? Cuando veamos las fórmulas. A ver, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a avanzar un poquito, pero vamos bien. A ver. Vamos a entrar al primer ratio, que es ratio de liquidez. A ver, uno de los ratios. Liquidez corriente, ¿no? Activo corriente entre pasivo corriente. ¿Sí? Entonces estamos comparando dos elementos, estamos relacionando dos elementos, el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Y por qué creen ustedes que comparamos el activo corriente y el pasivo corriente en liquidez general? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente? A ver, ¿quién me dice? Ya lo hemos mencionado en anteriores oportunidades. ¿Cuál es la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente? Vamos chicos, participen, no se me duerman. A ver, Jimena, Vivian.
A ver, los demás, Rodrigo. Ellos Flor está en todas, oye, participa en todas. Los demás, ¿qué pasa? A ver, creo que les ha dado COVID y se están recuperando. A ver, acá no dice Flor porque son montos por pagar. A ver, ¿qué cosa encontramos en el pasivo corriente? A ver, qué cosa hay en el pasivo corriente? ¿Quién me dice? ¿Qué es un pasivo? Ahí está ya. ¿Qué es un pasivo para comenzar? Ya eso es básico para ti, tienes que saber sí o sí. Ya, ¿qué es un pasivo? A ver, vamos tomando participación. Y a ver, ya estoy apuntando a los demás compañeros. Ahí, ya está Jimena, Flor, Carla. No, Flor ahorita está rayando con las intervenciones. Para ver, Ana Lucía, ¿qué es un pasivo? Geraldo nos dice deudas. A ver, ¿qué más? ¿Qué otro concepto aparte de deudas? ¿Qué es un pasivo? Obligaciones a cobrar, a pagar, dice Jack, ¿no? Ya, obligaciones. A corto plazo. Obligaciones a corto plazo. Ponme un ejemplo, a ver. ¿Qué obligaciones a corto plazo tiene una empresa? Pagos de servicio, de local, personal. Muy bien, Jessica, muy bien, Flor, ¿no? Pago de servicios básicos, alquiler, personal, etcétera, ¿no? Entonces son obligaciones, son deudas a corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo, corriente, menos de un año. Todos los meses, cada semana, etcétera. ¿Ok? Y activo. Cuando hablamos hablar de activo, ¿no? Es todo aquello que adquiere la empresa, todo aquello que adquiere la empresa, ¿no? Cuando nos referimos a activo corriente, ¿eh? Todo aquello que adquiere la empresa para eh, poder elaborar un producto, prestar un servicio y que éste genere un beneficio a futuro, ¿no? También está dentro del activo a corto plazo, ¿no? Todo aquello que se puede convertir en dinero, ¿no? Rápidamente. Ya hemos dicho que podemos vender mercaderías, podemos hacer el factoring, canjear las cuentas por cobrar, ¿no? Por una determinada cantidad, ¿no? Ahí en ese corto plazo también está el ingreso que recibimos por parte de los clientes, etcétera. Entonces, ahí vamos a ver lo que genera la empresa, ¿ya? Lo que genera la empresa. Entonces, cuando vemos acá liquidez general y te dicen activo corriente entre pasivo corriente, estamos relacionando lo que tenemos de ingresos versus lo que tenemos que pagar en el corto plazo, el pasivo, ¿ya? Entonces ahí tienes la interpretación. ¿Qué cosa es liquidez general? ¿No? Y ahí vas a ver qué es la capacidad para pagar obligaciones a corto plazo. ¿Por qué? Porque el activo simboliza pues el efectivo, el dinero que generamos o que vamos a generar, ¿sí? Y el pasivo representa en lo que vamos a gastar ese dinero a corto plazo. ¿Ya? Entonces estamos comparando dos elementos, estamos relacionándolos entre sí al dividirlos, ¿no? Y lo tercero que dijimos, de esta forma, también podemos apreciar cuántas veces está contenida una magnitud en otra, ¿sí? Entonces, eso es lo que es un ratio, ¿ya? Sí. Ahora, ¿cuál es la importancia, pues, de estos ratios, no? ¿Cuál es la importancia de los ratios financieros para el análisis de la gestión? Proporciona información sobre la gestión de la empresa, ¿no? Ya hemos dicho, vamos a ver la gestión, ¿no? La capacidad que tiene la empresa para generar efectivo, liquidez, ¿no? La capacidad que tiene la empresa para generar rentabilidad, ¿no? Es decir, determinar si hay pérdidas o ganancias, la capacidad que tiene la empresa para eh, hacer frente a sus deudas, la parte de solvencia, ¿ya? Entonces vamos a analizar la gestión. Cuando hablamos de gestión, hablamos de un periodo determinado, ¿ya?
Este periodo determinado, pues siempre nos va a venir a la mente pues el periodo contable, un año, o también puede tener diferentes periodos. Ya sabemos que el periodo no solamente es un año, sino podemos sacar los ratios en forma mensual, semanal, bimestral, semestral, etcétera, ¿no? Según lo que se requiera de la información en ese momento, ¿no? Pero siempre analizamos la gestión de la empresa, cómo nos está yendo, bien o mal. Proporciona información sobre si la inversión de los accionistas o dueños de una empresa es rentable, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos, somos accionistas. ¿Por qué soy socio de una determinada empresa? ¿No? Obviamente soy socio porque quiero obtener ganancias. Si no, no sería socio de esa empresa, quiero ganar, ¿sí? Entonces he visto que esta empresa se vuelve en un sector importante, sector construcción, sector minero, ¿no? Agrícola, pesquero, y está en crecimiento, y esta empresa tiene operaciones importantes, y por tanto yo he invertido en esa empresa. He puesto mi plata, ¿sí? Pero ese dinero que ustedes han invertido en una empresa X, pues ese dinero que hemos invertido en esa empresa lo hemos podido usar en otra cosa, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que evaluar el costo de oportunidad de la inversión, ¿no? Ya hemos visto cuando vimos el valor de dinero en el tiempo, cuando hablamos de costo de oportunidad, dijimos que es el costo de la alternativa que dejamos de lado, ¿no? En este caso, tú tienes un capital X y vas a invertir, te piden para ser socio en una empresa determinada, ¿qué cosa compararías? ¿No? ¿Qué cosas te va a incentivar en invertir en ese negocio? A ver, ¿quién me dice? Si a ti, digamos, si vamos a poner un restaurante, una discoteca, ya, una discoteca. Imagínate que no estamos en pandemia, ¿eh? Ya. Vamos a poner una discoteca. Yo te digo, mira, que invierte conmigo, vas a tener una rentabilidad, una TIR, una tasa interna de retorno del 50%, ¿no? Y el proyecto tiene un ban de 1 millón, ¿sí? Entonces la persona que quiere que inviertas con él te está diciendo, mira, soy rentable, ya. Pero tú qué cosa dejarías de lado? A ver, no se te hubiera presentado esa oportunidad, ese ofrecimiento de invertir en una discoteca, ¿tú qué harías con tu plata? A ver, ¿qué harías con tu dinero? A ver, Si no lo voy a invertir, lo guardaría en el banco. en el banco, ¿no? Mínimo en el banco. ¿Para qué? Para que gane intereses. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Oye, ya, a ver, ¿cuánto es la TIR? 30%, ya. Comparas con el banco. Y si pongo mi plata en el banco, ¿cuánto me pagas tú? Ah, yo te pago 10. Ok, si tú me pagas 10, pero si yo invierto en ese negocio, me van a pagar 30, ¿dónde pongo mi plata? Ah, pues obviamente, profe, en la discoteca, pues voy a ganar más, ¿sí? Entonces, ahí estamos comparando, tenemos alternativas. Entonces, cuando vemos el segundo punto, proporciona información sobre si la inversión de los accionistas o dueños de una empresa es rentable, ¿sí? Entonces, al accionista, al haber invertido en una determinada empresa, haber comprado acciones, ser socio, lo que fuere, o el mismo dueño, espera obtener una rentabilidad, una ganancia. ¿No? En este caso, la ganancia prometida es 30%. Y yo, al analizar la gestión de la empresa, pues voy a evidenciar, ¿no? Si la empresa, ¿no?, va a poder cumplir con esa promesa. Oye, tú me has dicho que me ibas a pagar 30%, tú me dijiste que me ibas a dar todos los meses tanto. Entonces, al analizar la gestión de la empresa, vamos a ver, oye, si voy a cumplir, no voy a cumplir, mira, no me ha ido tan bien, etcétera. Entonces, al accionista, al inversionista le interesa saber cómo está la empresa. ¿Para qué?
primero, para recuperar su inversión, la plata que ha invertido en tu empresa, ¿no? Y segundo, ganar pues el interés, ¿no? La rentabilidad adicional, ¿no? Ese el plus, porque ya invertí capital, lo recuperé, pero yo no solamente quiero recuperar mi capital, sino quiero ganar algo más, ¿no? Es el interés, la ganancia, ¿no? Entonces, es lo que va a buscar el accionista. Ahora, si él está viendo, analizando tus estados financieros, que la empresa está mal, está más o menos, bueno, ya recuperaste el capital, ganaste algo y estás viendo que el panorama no está bueno, pues tú qué harías como accionista. Aquí me dice polémico, ¿qué harían ustedes como accionistas? Si ya recuperaste tu capital, ganaste algo, no el 30%, ya ganaste 6%, pero estás viendo que has sacado los retos financieros y estás viendo que la empresa no está bien. ¿Qué harías tú como accionista? ¿Sigues en la empresa? ¿Hasta la muerte? ¿Eres incondicional? ¿Qué haces? Vamos chicos, ¿qué hacen? Jacqueline, ¿qué haces tú? Buscarías otras opciones de inversión, ¿no? Entonces agarrarías, venderías las acciones, ¿no? Buscando, pues, en la venta de acción ganar algo y ya. Y darte por satisfecho. ¿Por qué? Porque la cosa no está bien. ¿Sí? Aunque sea, en algunos casos podrías bajar el precio de tus acciones, pero tú ya sabes que la empresa no está por buen camino y prefieres pues, salir rápido, ¿no? Y ganar algo. Entonces, es la importancia de los ratos financieros, ¿no? Porque nos dicen cómo está la empresa. 3, permite realizar comparaciones que no es posible realizarlas mediante valores absolutos. ¿Ya? Primera comparación entre los elementos que se va a dividir, ¿no? Como hemos visto, ratio de liquidez general, pues activo corriente entre pasivo corriente. ¿Sí? Entonces ahí ya viene una primera comparación, ¿no? Liquidez general o también llamado liquidez corriente. ¿Ya? Entonces vamos a comparar. Vamos a hacer comparaciones. Nos permite realizar comparaciones que no es posible realizarlas mediante valor absoluto. Uniformiza, 4. Uniformiza la información relativa a diversas empresas o de años distintos de la empresa, facilitando su comparación. Entonces vamos a poder analizar diferentes gestiones de diferentes periodos y vamos a poder tomar pues evaluar cómo ha estado mejorándose la situación de la empresa. Podemos comparar también dos empresas del mismo sector y ver cómo nos ha ido respecto a la otra, ¿no? O analizar pues, los ratios del mercado también. ¿Cuál es otra importancia? Aplicado de forma correcta, los ratios financieros determinan los puntos débiles de una empresa con la finalidad de que la gerencia tome medidas correctivas en el momento oportuno. Entonces nos falta liquidez, ¿no? Los ratios son bajos, no la justa nos alcanza para pagar nuestras deudas, ¿no? Entonces, analizar por qué está pasando esto, qué podemos hacer, tomar alguna decisión, ¿sí? Cuando hablamos al comienzo del curso, hablamos primero del concepto básico de finanzas, pues dijimos que finanzas era la administración de los recursos escasos de la mejor, que en este caso era el dinero. Bueno, no solamente es el dinero, pero en finanzas vamos a hablar un poquito más del dinero, pero hay otros tipos de recursos, ¿sí? El conocimiento de los trabajadores, etcétera, la tecnología, etcétera. Pero en este caso en finanzas nos referimos al dinero, a la plata. Entonces, acá nosotros vamos a ver, pues, cuando analicemos la liquidez, ver si la empresa genera efectivo o no genera efectivo, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué no nos alcanza el dinero y poder tomar una acción correctiva, ¿no? Y en un momento oportuno para cambiar la situación de la empresa, ¿no? Porque nosotros a largo plazo, es decir, al finalizar el año, nosotros queremos obtener buenos resultados, ¿sí? Sexto, este índice también proporciona información al gerente de la empresa
para elaborar el tablero de mando o también llamado balance scorecard. Bien. ¿Cuál es la limitación de los ratios financieros? Solo se deben aplicar los ratios financieros que utilizan al criterio del analista financiero, ya que muchos ratios financieros no pueden ser aplicables en un determinado análisis financiero. ¿Qué nos dice con esto? Cuando vamos a ver las agrupaciones, ¿no?, de los ratios, es decir, hay ratios de liquidez, ¿no?, como hemos dicho, ratios de rentabilidad, ¿sí? Hay ratios de gestión, hay ratios de endeudamiento o solvencia. Entonces, a nosotros analizar cada uno de estos rubros o estos puntos, ¿sí?, vamos a ver que hay varios indicadores. En liquidez habrán 5 o 6 ratios. Yo podría calcular todos, sí, podría calcular todos, pero todos te van a indicar algo parecido. Entonces, para que no te llenes de fórmulas, lo que te dice acá, no, escoge una o dos. Total, te van a indicar lo mismo. Porque ¿cuál es la función de los ratios de liquidez? ¿Qué cosa es liquidez, chicos? ¿Quién me dice por el chat? ¿Qué es liquidez? María Titi, ¿qué es liquidez? Es la capacidad para generar lo que dice Brisaida, ¿no? Dinero. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me va a interesar ahí. Oye, ¿genero efectivo o no genero efectivo para cumplir con ¿no? Para cumplir con mis obligaciones a corto plazo? ¿Tengo plata o no tengo plata? ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a ver. Entonces, si todos los ratios, los 5 o los 6 ratios me van a decir lo mismo, entonces solamente en función a la empresa, escoge dos ratios que para ellos sean los más relevantes y calcula esos dos ratios y vota una conclusión sobre la situación de la liquidez de la empresa, ¿no? Entonces, esa es la limitación. ¿Por qué? Porque hay varios ratios, varias fórmulas, entonces nos podemos confundir, ¿no? O podemos hacer cálculos de más que nos llevan a una misma conclusión. Entonces, para evitar eso, escoge los ratios más relevantes y nada más. No uses más ratios. ¿Por qué? Porque no viene al caso, porque al final todos te van a indicar lo mismo. Ya dijimos los ratios, es un ratio, es una razón, sabe dividir relación entre dos números, ¿no? Son un conjunto de índices resultado de relacionar dos cuentas del balance o estado de ganancias y pérdidas. Los ratios proveen información que permiten tomar decisiones acertadas a quienes están interesados en la empresa, sean estos sus dueños, banqueros, asesores, capacitadores, el gobierno, etcétera. Sirve para determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos en la empresa durante un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, tomamos determinadas estrategias, ¿no? Y obviamente estas estrategias, estas decisiones que hemos tomado, pues van a tener un impacto, ¿no?, en la liquidez de la empresa. Una mala decisión puede afectar la liquidez de la empresa, ¿sí? No estudiar, no solamente a nivel financiero, ¿no? A nivel de estudio de mercado, dirigirnos a un sector que no es el adecuado, pues tiene implicancias en la generación de dinero de la empresa, en la rentabilidad de la empresa, ¿sí?, en la capacidad que tenemos para endeudarnos o para cubrir nuestras deudas, ¿sí? Entonces, toda decisión que tome la empresa, toda estrategia que se ha tomado, toda política de la empresa, tenemos que nosotros analizar el impacto. Y ese análisis del impacto lo hacemos a través de los ratios, teniendo como base los estados financieros, principalmente, en este caso, el estado de situación financiera y el estado de resultado integral. Entonces, los ratios financieros, por ejemplo, si comparamos el activo corriente con el pasivo corriente, que es liquidez corriente o liquidez general, sabremos cuál es la capacidad de pago de la empresa
y si es suficiente para responder por las obligaciones contraídas con terceros. Entonces, ¿qué podemos concluir de qué es un ratio, pues, financiero? ¿No? Son índices que relacionan diferentes magnitudes extraídas de una partida, ¿no? Extraídas, perdón, de las partidas componentes de los estados financieros, con la finalidad de buscar una relación lógica relevante para una adecuada toma de decisiones por parte de la gerencia de la empresa. Para ello, los ratios financieros indican la relación entre dos importes cuantitativos, como ya hemos mencionado, que muestran los estados financieros y que se obtienen dividiendo un valor como un elemento componente de los estados financieros. Entonces, dentro de la clasificación de los ratios financieros, tenemos los siguientes, ¿no? Tenemos los ratios financieros, tenemos los ratios de valor de mercado y tenemos los ratios estándar, ¿no? Los más comunes son los ratios financieros, ¿ya? Los ratios financieros. Es lo más usual, por decirlo de alguna manera. Los ratios de valor de mercado nos va a servir para analizar el sector en el cual nos estamos desenvolviendo. Y los ratios estándar, ¿ya? Nos van a servir para analizar, pues, empresas que cotizan, pues, por ejemplo, en la bolsa de valores, ¿ya? Ahí vamos a tener en cuenta la cantidad de acciones, etcétera, ¿no? Pero nosotros nos vamos a enfocar en los ratios financieros que analizan la gestión de la empresa, no del sector de mercado, no de las empresas que están cotizando, pues, en la bolsa de valores, ¿sí? Entonces, es ahí donde nos vamos nosotros a enfocar, ¿ya? Entonces, la clasificación que hemos mencionado, los ratios se van a clasificar en ratios de liquidez, ratios de gestión, ratios de solvencia o endeudamiento y ratios de rentabilidad. Es ahí donde nosotros vamos a enfocar. Bien. Entonces, sigamos. Comenzamos con el primer grupo o la primera clasificación de los ratios financieros, que son los ratios de liquidez. Entonces, vamos a ver qué cosa es un ratio de liquidez. Como esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Facilidad que tiene un bien del activo en convertirse en dinero en efectivo. Capacidad de la empresa para pagar sus obligaciones corrientes con activos a corto plazo, ¿no? Lo que ya hemos mencionado. Para este ratio de liquidez, tenemos pues ¿cómo podemos decir? Las siguientes fórmulas, ¿sí? Y que acá vamos nosotros a mencionar algunos de ellos y también vamos a mencionar diferentes nombres que tienen fuera de lo que se está abordando o del nombre de ratio que tienen ahí en pantalla. ¿Ok? Entonces, comencemos con los ratios de liquidez general o anoten en sus cuadernos. Ratio de liquidez general o liquidez corriente. Ratio de liquidez general o liquidez corriente. ¿Ya? La fórmula activo corriente entre el pasivo corriente. ¿Sí? Entonces, al igual que en análisis horizontal, nosotros podemos tener en liquidez general dos ratios de diferentes periodos. Nos puede salir en el periodo 2021 liquidez general o liquidez corriente 6%, ¿no? O, mejor dicho, que 6%, nos sale 3.5%. Y la liquidez general en el 2020, si en el primero nos salió 2.5, en el otro nos sale 3.10. Entonces ahí comparamos, ¿no? Oye, la liquidez de la empresa ha disminuido, mira, de 3.10 el año pasado a 2.5 ahora.
¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa cuenta con menos dinero para cubrir sus obligaciones a corto plazo, ¿no? Algunos también podrían interpretarlo, ¿no? Por ejemplo, si nos sale 2.5, entonces, ¿cómo podemos interpretar la liquidez general? Ya tenemos 2.5 soles y vamos a decir, la empresa tiene que cubrir un sol de deuda. Entonces, con 2.50 cubro un sol de deuda. 2.50 menos un sol nos da como resultado, ¿no? O nos queda, después de cubrir nuestras obligaciones, sol 50. ¿Sí? Entonces, sol 50 sería la liquidez, lo que tiene la empresa. ¿Sí? Entonces nos salió 2.50, cubrimos un sol de deuda y la empresa tiene pues sol 50, ¿no? De liquidez. Tenemos el ratio de prueba ácida, ¿no? Ratio de prueba ácida. Activo corriente entre existencias, también a veces le ponen el término de inventario, menos los gastos pagados por anticipado. GPA es gastos pagados por anticipado. Anótate, prueba ácida es activo corriente menos existencias, o también lo van a encontrar con el nombre de inventarios, menos, algunos le dicen anticipos, o otros, el GPA, que es gastos pagados por anticipado, ¿ya? Gastos pagados por anticipado. ¿Sí? ¿Qué nos va a indicar este ratio de prueba ácida? ¿Qué nos indica? Nos dice, con mayor exigencia, la capacidad de la empresa, mide la capacidad de pagar las obligaciones a corto plazo. ¿Sí? Es algo más exacto que el ratio de liquidez corriente, en pocas palabras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tomar todo aquello que representa pues la liquidez, lo que se puede convertir rápidamente en efectivo. ¿Ok? Entonces, tenemos el ratio de la prueba ácida que es mejor que la liquidez corriente o liquidez general. Tenemos también el otro ratio que se llama liquidez de prueba defensiva o también llamado liquidez absoluta. Repito, ratio de liquidez de prueba defensiva o de liquidez absoluta o de liquidez absoluta. ¿Han logrado copiar, chicos? ¿A los chicos me están siguiendo? ¿Han logrado copiar? A ver, repetimos, ¿no? Prueba ácida, no, perdón, liquidez corriente o liquidez general. Prueba ácida, queda su nombre tal cual. Prueba defensiva o liquidez absoluta. Prueba defensiva o liquidez absoluta. Recuerden que estas diapositivas ya están en la sesión correspectiva, ¿no? De análisis de estados financieros. Entonces ahí van a encontrar pues esa información. ¿Qué otros ratios de liquidez tenemos? Seguidamente tenemos el capital de trabajo. ¿Qué hemos dicho que es capital de trabajo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué cosa es capital de trabajo, chicos? Nos dice el dinero invertido. A ver, Jimena nos dice el fondo con el que trabaja la empresa. El fondo con el que trabaja la empresa. ¿Qué más?
Bueno, como hemos mencionado en otras clases, capital, dinero. Trabajo, pues realizar las actividades necesarias, ¿no? Para producir el producto, etcétera. Entonces, capital de trabajo va a ser el dinero que requiere la empresa para funcionar todos los meses, ¿no? Es decir, para funcionar en el corto plazo. El dinero que yo necesito para producir la materia prima, para producir el producto terminado, prestar el servicio, ¿no? El dinero que necesito para pagar, pues, todos los gastos mensuales, el alquiler, el impuesto, los sueldos, etcétera. Entonces, como es corto plazo, nosotros vamos a analizar el activo, perdón, el balance general o estado de situación financiera, y el capital de trabajo va a ser, ¿no? La fórmula contable va a ser el activo corriente menos el pasivo corriente. Activo corriente menos pasivo corriente. Esa es la fórmula, ¿no? Y como tienen ahí interpretación, indica cómo, indica con cuánto dispone la empresa luego de hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Después tenemos otro ratio que es los días disponibles para enfrentar los pagos. Días disponibles para enfrentar los pagos. Este ratio no es muy común, ¿no? Es caja y valor negociable, ¿no? Y asumen los dos. Entre el pasivo corriente. ¿Ya? A ver, acá vamos a tener en cuenta dos cosas. A ver, acá miren ustedes la fórmula que tienen en pantalla y nos dice días disponibles para días disponibles para enfrentar los pagos. Ya, caja y valores negociables, sumamos caja y valores negociables entre la división del pasivo corriente entre 365 días. ¿Por qué creen ustedes que lo divide entre 365 días? Repito, ¿por qué lo divide entre 365 días? Por el periodo, profesor. Y cuando hablamos de periodo, ¿a qué nos referimos? ¿Han hecho ustedes matemática financiera? Chicos, ¿han hecho curso de matemática financiera? ¿Aló? ¿Sí? Ya. Cuando han hecho matemática financiera, han hablado de año calendario o año bancario. ¿Cuánto es el año calendario? Año calendario, 365 días. Y si es año bisiesto, 366. Año bancario, 360. 360 días, ¿no? ¿Por qué año bancario? ¿Por qué se usa más el año bancario que el año calendario? Porque el año bancario es el año establecido, ¿no? Según la norma, ¿no? En el sistema financiero, ¿no? Entonces el año tiene 360 días, el año bancario, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar en la fórmula de los ratios financieros que hay fórmulas, sobre todo en los ratios de gestión, que dividen determinados elementos entre 365, ¿no? Que cuando dividen entre 365 consideran el año calendario, y otras fórmulas en el cual no consideran los 365 días, sino consideran el año bancario que es 360 días. Entonces, para no estar en una discusión de por qué elige 365 y por qué no 360 o viceversa, simplemente, ¿no? Es en función al año. Si hablamos de año calendario, 365. Si hablamos de año bancario, que es el más usual, 360. Y se acabó. Ya no le damos más vueltas al asunto. ¿Qué significa la interpretación?
Recuerden el nombre del ratio, días disponibles para enfrentar los pagos. Entonces, interpretación, válido en empresas que no tengan estacionalidad en cobros y pagos, ¿no? Pequeñas. Indica el número de días en los que se podrá atender los pagos, ¿no? ¿En cuántos días yo voy a tener efectivo, en pocas palabras? ¿En cuántos días yo voy a tener liquidez para hacer frente a mis obligaciones? Eso es lo que nos muestra los días disponibles para enfrentar los pagos. Entonces, estos han sido brevemente los ratios de liquidez. Los ratios de liquidez. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a ver un videito sobre los ratios de liquidez para ver un poco repasar pues su importancia e interpretación, pero antes vamos a ver un video sobre los ratios financieros, la importancia de estos para la toma de decisiones, ¿ya? Voy a compartir el enlace por el chat, esperemos un momento, por si se escucha abajo, ¿no? Entonces ya tengan ustedes ahí el enlace para poder revisarlo, ¿ya? A ver, chicos, vamos a tratar entre la clase de hoy viernes y la clase de lunes, de desarrollar todo lo que son los ratios financieros para que el día martes, anótate el día martes, vamos a volver a hacer otra práctica grupal, así como hemos hecho el martes pasado, vamos a hacer otra práctica grupal con los mismos grupos y las mismas prácticas, ¿no?, de las universidades, en los cuales ustedes van a calcular los ratios de liquidez, endeudamiento o solvencia, los ratios de rentabilidad y los ratios de gestión, ¿sí? Y una vez que han calculado los ratios, ustedes van a interpretar y analizar, pues, cómo están esas universidades en determinados periodos, ¿ok? Eso van a hacer el día martes. El día martes va a ser taller, va a ser práctico, ustedes lo van a hacer, ¿sí? Bien. Listo, entonces vamos a ver primero la importancia de los ratios financieros. ¿Ya? Presten atención. Un ratito mientras voy activando. Sobre la economía de la empresa. En este capítulo explicaremos los diferentes ratios financieros. Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo explicaremos los diferentes ratios financieros. Matemáticamente, un ratio financiero se puede definir como la relación entre dos variables. En las empresas, los ratios se utilizan para saber cómo analizar un balance de situación. De esta forma, al relacionar dos variables del balance, podemos realizar un análisis y obtener cierta información sobre la situación financiera de la empresa, poniendo de manifiesto una buena o mala gestión. Aunque existen numerosos ratios financieros, los tres principales y más utilizados son el de tesorería, el de liquidez y el de garantía. El ratio de liquidez. Este ratio mide la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente o exigible a corto plazo. Es decir, nos muestra la capacidad que tiene la empresa para hacer frente al pago de sus deudas a corto plazo con los activos corrientes. Por tanto, el ratio de liquidez es igual al activo corriente entre el pasivo corriente. El resultado óptimo está entre 1,5 y 2. Si el ratio es inferior a 1, la empresa no puede pagar sus deudas a corto plazo con sus activos corrientes y por lo tanto estaría en una situación de suspensión de pagos. Un ratio por debajo de 1,5 también indica escasez de liquidez, ya que si no vendemos algunas existencias o tenemos problemas con los derechos de cobro, el riesgo de entrar en una suspensión de pagos seguiría presente. Por el contrario, un resultado mayor a 2 mostraría un exceso de liquidez. El ratio de tesorería, llamado también tesácido, mide la capacidad de la empresa para poder hacer frente a sus pagos inmediatos con el disponible y realizable. Para calcular este ratio de tesorería, sumamos el disponible más el realizable y lo dividimos entre el pasivo corriente. Se consideran valores óptimos los comprendidos entre 0,75 y 1, es decir, que el realizable más el disponible han de cubrir aproximadamente las deudas a corto plazo. Si estuviera por debajo de 0,75, nos avisaría de un posible riesgo de carencia de efectivo para poder atender a los pagos más inmediatos.
Por el contrario, si es mayor de 1, hay un exceso de liquidez y es probable que la empresa tenga activos improductivos a los que no les está sacando un rendimiento económico. El ratio garantía-solvencia. Este ratio mide la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de todas sus deudas. Indica la garantía o seguridad que tienen los acreedores de cobrar sus deudas, tanto a corto como a largo plazo. Para calcular este ratio, tan solo tenemos que dividir el activo total entre el pasivo total. Es decir, la suma del activo no corriente más el activo corriente dividido entre la suma del pasivo no corriente más el pasivo corriente. El valor óptimo está en torno al 1,5 y 2. Si el ratio es menor que 1, la empresa está en situación de quiebra técnica, ya que ni aun vendiendo todos sus activos tendría suficiente para hacer frente a sus deudas. Un ratio inferior a 1,5 seguiría indicando problemas de solvencia y riesgo de quiebra, y un ratio mayor a 2 nos indicaría un exceso de solvencia y un no aprovechamiento de las fuentes de financiación. Aparte de estos 3 ratios principales, también en los exámenes pueden preguntar sobre otros 3 más, que es necesario que sepáis cómo funcionan. El primero de ellos sería el ratio de disponibilidad o tesorería inmediata. Este ratio mide la capacidad de la empresa de pagar deudas a corto plazo, con el dinero disponible en caja o bancos. Es decir, mide la liquidez más inmediata. Para calcularlo es muy sencillo, ya que solo tenemos que dividir el disponible entre el pasivo corriente. El óptimo se encuentra entre 0,1 y 0,3. Un resultado mucho mayor a 0,3 significaría que hay exceso de liquidez en la caja, que se podría invertir y conseguir de él un rendimiento económico. Por el contrario, un valor inferior a 0,1 significa escasez de liquidez, lo que puede provocar problemas para hacer frente a los pagos más inmediatos. No obstante, este ratio va a depender mucho del tipo de empresa y de la velocidad en la que se cobra y se paga. El segundo sería el ratio de endeudamiento. Este ratio mide la proporción que existe entre la financiación ajena y los recursos propios, de forma que podremos saber si el montante de las deudas es el adecuado para la cuantía de los fondos propios que posee la empresa. Simón y Juan ambos invierten en acciones. Simón utiliza... Para calcularlo es muy fácil, y tan solo tendríamos que dividir el pasivo entre la suma del patrimonio neto y el pasivo. Un valor óptimo se situaría entre 0,4 y 0,6, ya que un valor superior a 0,6 implica que la empresa está excesivamente endeudada, lo que le puede suponer problemas a largo plazo, ya que más del 60% de sus fondos son deudas. Por el contrario, un valor inferior a 0,4 supone que está poco endeudada, y tal vez podría aprovechar un mayor nivel de deudas para hacer nuevas inversiones. El tercero y último sería el ratio de calidad de la deuda. Este ratio nos muestra la relación entre el pasivo corriente frente al pasivo total. Nos enseña, por tanto, el porcentaje de las deudas que tienen que ser pagadas a corto plazo. Para calcular este ratio, tan solo tenemos que dividir el pasivo corriente entre el pasivo total. Cuanto menor sea el valor de este ratio, significa que la deuda es de mejor calidad en lo que a plazos de devolución se refiere. Si son valores superiores a 0,5, es malo para la empresa, ya que tendría mucha deuda a pagar en menos de un año, lo que podría dar problemas para pagarla. Interpretación de los ratios financieros. Una vez calculados los ratios, si detectamos un exceso o escasez de liquidez o de solvencia, estaremos en desequilibrio financiero, y será necesario llevar a cabo algunas de las siguientes medidas correctoras. Si detectamos que la empresa tiene un exceso de liquidez, es decir, la empresa tiene un exceso de activos corrientes muy por encima de sus deudas a corto plazo, sería conveniente invertir el exceso en otros activos no corrientes para obtener una rentabilidad interesante. Si por el contrario detectamos un déficit de liquidez, la empresa puede tener problemas para hacer frente a sus pagos más inmediatos con sus activos corrientes. Algunas medidas que podría aplicar para solucionar este problema serían: renegociar un aumento en el plazo de vencimiento de las deudas, pedir un préstamo a largo plazo para pagar la deuda a corto plazo y, por último, vender algunos activos no corrientes y cobrarlos en efectivo para así tener disponible. Por otro lado, si la empresa tiene un activo muy por encima del total de sus deudas, nos encontramos con un exceso de solvencia. Esto realmente no es un problema grave para la empresa, pero sí que es verdad que podría aceptar un mayor endeudamiento para así realizar inversiones con el objetivo de aumentar su rentabilidad. Si por el contrario detectamos un déficit de solvencia,
La empresa tendría problemas para pagar todas sus deudas con sus activos. Esto sí que es un problema grave, que puede llevar a la sociedad a la quiebra, por lo que dos medidas para solucionar este déficit de solvencia serían, en primer lugar, realizar una ampliación de capital, con nuevas aportaciones de los socios. Y la segunda medida sería dar entrada como socios a acreedores de la entidad, transformando así el importe de su deuda en aportación al capital social, con lo que el pasivo disminuye. Antes de despedirme, comentar que en el siguiente vídeo calcularemos todos estos ratios financieros a partir del balance de situación de una empresa, por lo que Bien. Entonces, en el presente video hemos visto brevemente, ¿no?, qué son los ratios financieros, ¿no? Nos ha hablado en forma general, ¿no?, de los ratios financieros. Listo. A ver. A manera de un poquito hacer break, vamos a tomar la asistencia, ¿ya? Un ratito mientras va cargando. Ya, a ver, me avisan mediante el micro si se mira la asistencia. Sí, no. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Vamos a ir tomando asistencia. Por si acaso, no sé si se ha comunicado a la profesora Liliana Calizaya con ustedes. Con ellos con la profesora están llevando el curso de legislación laboral y tributaria, chicos. Sí, profesor. Ya. Bueno, la profesora me ha pedido que la disculpen por el día de hoy, que no va a poder hacer la clase ella, sino que me ha dicho que yo la apoye. Yo la voy a apoyar por el día de hoy. O sea, yo voy a hacer la clase, no voy a hacer el tema de hoy, en vez de la profesora Liliana. Ya, por hoy nomás, ¿ya? Entonces, vamos a ir tomando asistencia, ya para, después de hacer un break, para, tendría que crear otro enlace, ¿no? Ya. Entonces, vamos a tomar asistencia. ¿Y a qué hora tienen con la profesora Liliana? 7:30, profesor. Ya. Ya. Entonces, listo. Ya, entonces, ¿saben qué? Voy a tomar asistencia y de ahí ustedes van entrando a la plataforma Dutic. Ya tengo entendido que la profesora ayer les dejó su material ahí, ¿no? Para que vayan descargando el material, ¿ya? Mientras, yo voy cerrando mi sesión y entrando a la sesión de ella para poder compartirles el enlace. Entonces yo en unos momentos, o la profesora ya les ha mandado el enlace por el WhatsApp, todavía. ¿Se pueden verificar? No, profesor. Generalmente es Ya, el mismo enlace, pero como ella no va a ingresar, o nos tendría que enviar otro. ya. Entonces, tomo asistencia y de ahí ustedes van entrando al curso para bajar el material mientras yo voy ingresando a su plataforma de la profesora para crear el enlace para mandárselos por el WhatsApp, ¿ya? Para que vayan entrando ahí. Ya, entonces vamos tomando asistencia, chicos. Ya nos vamos a quedar hasta acá por el día de hoy en el tema de liquidez. Ya, el día lunes vamos a hablar sobre los ratios de gestión y también sobre los ratios de solvencia, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño caso práctico para hacer interpretación de estos, ¿ya? A ver, Álvarez, Zucare, Caterine, Diana. Caterine, me avisan si contesta por el chat. ¿Está ahí, Caterine? ¿Qué ha pasado con Caterine? ¿Está Caterine?
¿Está o estaba su compañera Caterine? A ver si me avisan. No, no está, ¿no? A ver, Apasa Luz, Marina. Presente, profesor. Ya, si pongo falta alguno, ¿no? Al finalizar la lista voy a decir quién, a alguien se me ha llamado y ahí me dicen, profesor, yo contesté tarde, me ha puesto falta y te la ratifico, ¿ya? La compañera Caguana Nina Flor Zoraida, Presente, profesor. Checa Menacho, Vivian Liliana, ¿está por el chat? Vivian Liliana. Ok. Bueno. Mirta Rubí. Bueno, asumo que lo he venido a ver por si acaso. ¿Está Mirta Rubí? ¿Dónde está? González, Capa, Luz Marina. Por el chat, profesor. Por el chat ya. ¿Qué más? Guamán, Eulalia Isidora. Presente, profesor. Marta Bravo, Brisaida. Brisaida. Su compañera Brisaida. Brisaida. A ver. Mendizábal, Sánchez, Rosa Jimena. Mendizábal, Sánchez, Rosa Jimena. A ver, por el chat. Rosa Jimena. ¿No está Rosa Jimena? Nifla, Huanca, Carla Lisset. Presente, profesor. Ok. Palomino, Tito, Ana Lucía. Ana. Ana, despierta. Nada con Ana, ¿qué ha pasado? No ha venido. Pinto, Araca, Yosin, Geraldo. Presente, profesor. Salas, Tejada, Jocelyn, Isabel. Presente, profesor. Buenas noches. Ya, Jocelyn, Isabel. Taipe Mendoza, Jessica. Presente, profesor. Buenas noches. Titi Mamani, María Magda. A ver, está por el chat. Titi Mamani, María Magda. María Magda. No, María Magda, Titi. No, María Zamata. ¿Está María Magda? Ya, no está María Magda. Zamata sí está. Rodrigo. Ya, sí está Rodrigo. Jacqueline, Vanessa, Chauca, Cruces. Ya, sí está Por Jacqueline. el chat, profesor. Y Ruth Milagros. Ruth Milagros. A ver, vuelvo a llamar, ¿ya? Álvarez, Zucari, Caterine, Diana. A ver si les pasan la voz por el WhatsApp, de repente están ahí en otras. Álvarez, Zucari, Caterine, Diana. Álvarez, Zucari, Caterine, Diana. Ya, no está. Bueno, Mirta Rubí ya no está hace tiempo.
¿Quién más? Brisaida, Maita Bravo, Brisaida. Ya, sí está Le Brisaida. escribió por el chat, profesor. ¿Dónde está Brisaida? Mendizábal Sánchez Rosa Jimena. Rosa Jimena. Rosa Jimena. Profesor, la compañera sí estaba hace rato. Quizá tenga problemas con el internet. A ver si me confirman, háblenle por el chat. ¿Ya está Catarine? Sí me parece haberla visto. ¿Catarine ya está? Profesor, sí, buenas noches. Mi internet está inestable, profesor. Ya. A ver si le pasan la voz a Rosa. Profesor, buenas noches. María Titi está presente, profesor, disculpe. Es que está entrecortado mi internet. Ya, Magda. Gracias, profesor. Ruth Milagros. ¿Está Ruth? ¿La han visto a Ruth? Palomino Tito Ana Lucía. ¿Perdón? Palomino Tito Ana Lucía, es que se ha colgado y no la escuché. Ana. Ana. Ya. ¿Les ha respondido su compañera Rosa Jimena? Ruth Milagros Quispe Aquino. Ya, me dicen ustedes que Rosa estaba, ¿no? Sí, sí estaba, profesor. Ya vamos a considerarla. ¿Su compañera Ruth Milagros la han visto? Chicos, ¿la han visto, chicos, chicas? ¿A su compañera Ruth? ¿No? ¿Sí? Bien. Entonces, ni modo, faltó. Listo. Entonces, cerramos la asistencia. Bien. Para ir entrando ya al sistema de su profesora, porque como les vuelvo a repetir, yo voy a hacer las clases por hoy día de la profesora Liliana Calizaya. Entonces, vamos a quedar la sesión de análisis de estados financieros hasta acá por hoy. Mientras voy entrando a su plataforma, ustedes por favor vayan bajando el material que van a desarrollar con la profesora de hoy día, ¿ya? Bien, chicos, nos quedamos hasta acá. Vayan entrando a la otra plataforma, por favor, a su curso de legislación laboral y tributaria. Ahorita nos conectamos. Ahorita yo les voy a enviar el enlace por el chat, ¿ok? Gracias, profesor. Sí va a haber clases, por si acaso, no se van a fugar, ¿ah?